Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret, sea sobre sus vidas en esta noche. Estamos hoy a 16 de mayo del año 2023. Agradecemos a Dios por nosotros estar aquí en esta noche para compartir una palabra de Dios con cada uno de ustedes. Ya queremos darle las buenas noches a Viviana en la ciudad de Canelones, que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. A Carla en la ciudad de Gramado, Río Grande del Sur, en la Sierra Gaúcha, que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. A Rosa en Solimar, departamento de Canelones, que Dios la bendiga a ella y a su familia. Y a Inés en la ciudad de Montevideo, que Dios te bendiga poderosamente a ti, y a Calisto, que Dios lo bendiga poderosamente en esta noche. Bendiciones para todos ustedes. La palabra de Dios que quiero compartir con ustedes hoy son los 3 secretos de David que el gigante Goliat no los conocía, o que no sabía de que David tenía esos 3 secretos. Primero de Samuel, capítulo número 17, versículo número 50. La palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. David fue el rey de Israel según el corazón de Dios. Tuvo errores, cometió errores, los cometió. Pero la diferencia está de que David primero era un adorador por excelencia. David era un hombre que había sido escogido por Dios para ser el rey de Israel. Y esto Goliat lógicamente no sabía. David era un escogido de Dios. Sabe, cuando una persona es escogida por Dios, esa persona se torna fuerte, se torna una persona de coraje, que no le tiene miedo a nada. Cuando nosotros sabemos nuestro lugar en Cristo Jesús, cuando sabemos cuál es nuestra posición con Cristo Jesús, nosotros nos tornamos fuertes. Somos escogidos por Dios. Y a un escogido de Dios no es cualquier gigante que se va a levantar y que te va a derribar. ¿Cuál puede ser el gigante que pueda levantarse en contra tu vida? Puede ser problemas financieros, puede ser una enfermedad, puede ser problemas con los hijos, problemas en el relacionamiento conyugal, en fin. Son diferentes los problemas que nosotros podemos enfrentar en nuestro día a día. Cuando despertamos por la mañana, nosotros sabemos que durante el día, nosotros primero de todo vamos a tener que tomar decisiones. Y decisiones que van a tener que ser tomadas muy bien para que no vengan a venir consecuencias nefastas sobre nuestras vidas después. Pero también nosotros debemos de levantarnos por la mañana y agradecer a Dios porque somos escogidos por Dios. Y déjame decirte algo en esta noche. Si estás ahí, no estás por casualidad. Si estás, es porque Dios te escogió
para que escucharas en esta noche que tú eres un escogido o una escogida de Dios. Dios te ha escogido para cosas grandes. Lo más interesante que Jesús le dijo a los discípulos en una oportunidad lo siguiente: que no fueron ellos que lo escogieron, que fue el Padre que los escogió. O sea, Dios nos escoge. Entonces eso tiene que darnos una sensación de seguridad tremenda. Tremenda la seguridad que debemos de tener al saber que somos escogidos por Dios. Y David sabía de esto. Y si nosotros miramos un poquito en el capítulo número 16, capítulo número 16, sí, de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar cuando David fue escogido por Dios. Fue el profeta Samuel hasta la casa de David. Fue mandado por Dios para ungir a David por rey sobre Israel. Entonces la palabra de Dios dice que cuando él llegó a la casa de David, del padre de David, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Y llama Isaí al sacrificio. Yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como lo dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofreceros sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos volvieran, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová: no mires el parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pero el hombre, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Aminadab y así hizo pasar delante de Samuel a todos sus hijos. Y ninguno de ellos Dios se agradó de ellos. A lo que Samuel luego le va a preguntar a Isaí y le va a decir: ¿cómo? ¿No tienes más hijos? Ah, sí, tengo a David, pero está allá cuidando las ovejas. Y lo mandaron llamar. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Volvió a su casa. Esta es la realidad. Dios escoge David. Dios escoge a un hombre que iba a ser rey sobre Israel. Fue el rey según el corazón de Dios. Y fue tan importante la vida, la intimidad que tuvo David con Dios, que de su descendencia viene a ser Jesucristo. Por esto es que lo llamaban a Jesús, Jesús, hijo de David, porque él era descendiente del rey David. Dios le prometió a David que jamás faltaría descendencia suya en el trono de Israel. Pues bien, hoy tenemos un rey eterno que viene de la descendencia de David, que es el Hijo de Dios,
Jesucristo de Nazaret. Esto Goliat no lo sabía. No sabía que David era un escogido por Dios. David tenía experiencia con Dios, algo que Goliat también lo ignoraba. Cuando Saúl, que era el rey de Israel, fue a hablar con David, porque ¿qué sucede? Para que usted entienda la historia bíblica. Israel estaba en guerra con los filisteos. De un lado del monte estaban los filisteos, del otro lado estaba Israel. Frente a frente los dos campamentos. Y todos los días, aparecía aquel hombre llamado Goliat y desafiaba al pueblo de Israel. Algunos dicen que Goliat tenía aproximadamente casi 3 metros de altura y tenía una armadura que cubría todo su cuerpo, un escudo que cubría todo su cuerpo, tenía un escudero que iba delante de él. Entonces él se levantaba todos los días y desafiaba al pueblo de Dios. Esto es que es interesante, él desafiaba al pueblo de Dios, que si algunos del ejército de Israel lo enfrentara y lo vencieran, entonces ellos se retirarían o serían sus siervos, sea siervos de Israel. Ahora, si él derrotara a la israelita, iba a ser al contrario. Cuando David llega, que su padre Isaí lo manda a llevar comida para sus hermanos que estaban en el campo de batalla, él escucha a este hombre que está desafiando al pueblo de Dios. A lo que David dice: ¿quién es este incircunciso para desafiar el ejército del Dios viviente? Y pregunta: ¿qué hará el rey al hombre que venciere Goliat? Y le dice: le dará su hija como esposa del hombre que venza a Goliat. David entonces se prepara, tiene así una discusión con sus hermanos, pero él se prepara para ir a la batalla frente a Goliat. Y Saúl, lógicamente, lo va a ver y va a ver que es un muchacho, y Goliat, un hombre de guerra, un hombre fuerte. Y David le va a decir a Saúl lo siguiente, le va a contar a Saúl algo que nadie sabía, que era de su experiencia con Dios. ¿Sabe? Hay cosas en la vida que nosotros debemos esperar el momento oportuno para hablar o para contar. Muchas veces nos apresuramos a contar nuestros sueños, nuestros proyectos, lo que queremos hacer, lo que queremos dejar de hacer, en fin. Y muchas veces vamos al fracaso por anticiparnos, por hablar antes de tiempo. Ahora David le va a decir al rey Saúl: era el momento, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Experiencia con el Señor. Nosotros debemos de dejar de vivir las experiencias de los otros y debemos de buscar de vivir nuestras propias experiencias con Dios. ¿Cómo vamos a tener nuestras propias experiencias con Dios? Es confiando en el Señor, presentándole a Dios nuestros problemas, es pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría
para que vengamos a derribar gigantes. Gigante de la depresión, de la angustia, del miedo. ¿Cuántas personas viven encerradas porque le tienen miedo a todo y a todos? Dios te puede librar de todo esto. Dios quiere librarte de todo esto. Quiere hacerte un escogido suyo. Quiere hacerte un hombre o una mujer valoroso o valorosa, llena de la presencia del Señor, con experiencia en el campo de batalla que se nos presenta todos los días. Esto que David hacía, ni siquiera su padre ni sus hermanos, nadie sabía. Porque él estaba allá en el medio del campo, cuidando las ovejas del padre, las cuales sus propios hermanos que estaban en el ejército de Saúl, las van a menospreciar cuando le dicen: ¿por qué no te quedaste allá cuidando aquellas pocas ovejas? Lo trataban de menos. Si fuera en nuestros días de hoy, diríamos que David sufrió de bullying dentro de su propia familia. Pero esto jamás lo intimidó. Esto jamás le hizo dar un paso atrás. Esto jamás lo hizo angustiarse, porque él sabía quién él era en Cristo Jesús, o mejor dicho, quién él era en Dios. Él era el escogido por el Señor. El profeta Samuel lo había ungido como rey de Israel. Pero vemos también en David la humildad y la obediencia de David hacia su padre. Su padre lo manda a ir al campo de batalla. David podría decir: pero ahora yo soy rey de Israel. Me ungieron como rey de Israel. Pero todavía no era el tiempo de asumir el reinado. Él tenía que esperar el tiempo perfecto de Dios. Y eso es algo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a esperar tampoco. El tiempo perfecto de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, es santa y perfecta. La voluntad de Dios es santa y perfecta. Entonces nosotros tenemos que esperar que Dios vaya preparando las cosas. Todos nosotros tenemos que pasar por un proceso. Vamos pasando por un proceso de experiencias con el Señor. Lógicamente que Goliat menos que iba a saber de estas cosas sobre David. Él cómo iba a saber que David mataba leones y mataba osos. No tenía cómo saberlo. David era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en el versículo número 13, el capítulo 16 de Samuel, que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a su casa en Ramá. David estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en Juan 14, ellos estaban preocupados porque Jesús comenzó a hablarles, a decirles que volvería para la casa del Padre. Y Jesús le va a decir: no los dejaré solos. Les enviaré un consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos fortalece. El Espíritu Santo de Dios, Él nos da sabiduría. El Espíritu Santo de Dios, dice la epístola a los Romanos, que Él intercede por nosotros con gemidos indescriptibles.
Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que hace todo por nosotros. Imagínese una persona, un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Imagínese a alguien que es escogido por Dios, que tenga experiencia con Dios y que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Su vida será una vida de suceso. Hoy es un buen día para nosotros aproximarnos del Señor. Hoy es un buen día para que nosotros podamos acercarnos al Señor Jesús, a pedirle a Él que Él nos venga a fortalecer, que Él nos venga a dar las armas, nos venga a dar la sabiduría, nos venga a dar la dirección para que nosotros podamos vencer gigantes. ¿Sabe? Aquel gigante que estaba tan bien armado y que se burlaba de David, con una piedra David lo derrotó. Aquella piedra fue dirigida por la mano de Dios, pues el gigante tenía un casco sobre su cabeza y en el único lugar que tenía una entradita era en su frente. Y justamente allí dice la palabra de Dios que aquella piedra quedó clavada. La piedra no mató al gigante, lo derribó, lo desmayó. David corrió rápidamente, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. No sirve solamente derribar al gigante, sino que tenemos que exterminarlo, tenemos que matarlo, tenemos que eliminarlo de nuestras vidas. Sea cual sea el gigante que se levante contra ti, él tiene que ser derribado y tiene que ser exterminado. Nosotros no podemos maquillar una situación para que continúe luego más adelante la misma situación. O aceptamos, nos conformamos, nos resignamos o nos levantamos en fe y luchamos contra la adversidad en el nombre del Señor y salimos vencedores. Romanos capítulo 8 va a decir que nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Filipenses capítulo 4, 13, que muchos recitan este versículo y lo repiten y muchas veces ni siquiera saben dónde está. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos vencedores. En Cristo conquistamos. Con Cristo derribamos murallas. Con Cristo estamos seguros. Dios dice en el Salmo número 91, aquel que habita la sombra del Omnipotente estará seguro. Imagínense nosotros tan pequeños y la mano de Dios sobre nosotros protegiéndonos y guardándonos de toda suerte de males. Qué cosa maravillosa cuando comienza el día y nos entregamos por entero al Señor y pedimos su protección. Preparados día tras día para enfrentar gigantes, porque en cuanto nosotros estemos en este cuerpo y en esta tierra, continuaremos enfrentando gigantes. Diariamente estamos enfrentando gigantes. Aquel gigante fue la oportunidad que tuvo David para hacerse conocido. La dificultad que puedas estar pasando ahora puede transformarse en la gran oportunidad de tu vida. Aquel gigante que se levantó contra David fue el mismo gigante que promocionó a David.
Porque ¿quién era David hasta aquel momento? Nadie lo conocía. Era un pequeño niño, un pequeño muchacho, como dice la palabra de Dios, rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer, que estaba ya en Belén, en el medio del campo, cuidando las ovejas de su padre. Pero ahora, a partir de aquel momento, él pasó a ser conocido por todo Israel como el muchacho que derrotó a Goliat. Había un ejército de miles de hombres atemorizados ante aquel gigante. Y un niño, o un muchacho, un adolescente, un joven, logró derrotar a aquel gigante. El ejército de hombres expertos en la guerra, valientes, fueron avergonzados en aquel día. Dios escoge los improbables para que luego se tornen grandes hombres o grandes mujeres en la historia. Aquellos que la sociedad discrimina, aquellos que están dejados de lado, Dios los levanta y los pone en lugar de honra. Las mujeres, cuando David entra en Jerusalén junto con Saúl, las mujeres comienzan a cantar y dicen: David venció 10.000, Saúl venció 1.000. Y aquello despertó la envidia en el corazón de Saúl. Él se dio cuenta que tenía un gran rival a su lado. El gigante fue el que hizo con que David, para usar una palabra que todos nosotros podamos entender, lo llevó a la fama. Se hizo famoso en todo Israel. Fue escogido por Dios. Espero que te sientas un escogido o una escogida de Dios. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. El Señor quiere honrar tu fe. Ahora, tienes que colocar tu fe en acción. Jesús dijo lo siguiente en una oportunidad para sus discípulos cuando lo cuestionaron quién podría ser salvo. Y Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquello que parece imposible para ti, que venga a suceder con tus hijos, con tus nietos, con tu esposa, con tu esposo, Dios lo puede hacer posible. Si lo buscas, si entregas todo a Él y le pides fortaleza, sabiduría y discernimiento para enfrentar las situaciones, Dios te va a hacer más que vencedor o más que vencedora. Padre eterno y Dios del cielo, en esta noche, Señor, yo quiero presentarte a cada uno de mis hermanos para que tú los vengas a bendecir de una manera en especial, Padre. Pero quiero orar, Señor amado, para que tú vengas a proteger a aquel hombre, a aquella mujer que, Señor, tal vez en esta noche tengan que estar trabajando. Que tú los vengas a guardar, que tú los vengas a liberar de todo mal. Que tu presencia esté sobre ellos y que tus ángeles estén a su alrededor para guardarlos de todo y cualquier suerte de peligro contra sus vidas, Padre. Señor, que tú guardes también a los estudiantes que pueden estar en las universidades en esta hora, que tú los libres de toda persona, de todo hombre malintencionado. Aquellos que están en sus hogares, Dios mío, guárdalos, bendícelos, oh Padre, llénalos de tu presencia, coloca ángeles alrededor de su casa, y que en esta noche, oh Dios mío, ellos puedan decir como David:
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, nos haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana, cuando sean las 21 horas, hoy nos atrasamos un poquito. Mañana, cuando sean las 21 horas, estaremos nuevamente aquí con nuestro programa desde el púlpito. Que la gracia, la paz, la misericordia y la bondad de Dios, la bendición de Dios, sea sobre tu vida, sobre tu casa, desde ahora y para siempre. Amén.